¿Qué tal, queridos amigos? Aquellos que tuvieron la osadía de escuchar el tercer informe de gobierno constitucional del señor López Obrador, décimo en la cuenta de él, porque pues, ya saben ustedes que él siempre tiene otros datos, no podrán reparar que su libro tan promocionado por él, y que fui el único que lo compró durante un largo recorrido que hice ayer por varias tiendas en Pachuca, en donde estuve el día 1 de septiembre y en donde escuché el informe presidencial, pues me encontré con este libro y no pude soportar la curiosidad de atender al autor que dice que es bestseller y que le dedica su libro. ¿A quién creen? A Beatriz, naturalmente. Pero la cosa es que me encontré con que Andrés Manuel se plagia a sí mismo, aunque entre autores no hay plagio, hay copias. Pero también se plagia algunos de los escenarios y de las escenas más importantes de la vida nacional de hace muchísimos años. Por ejemplo, yo recuerdo que el 1 de septiembre de 1970, hace 51 años, Gustavo Díaz Ordaz, repudiado por la población por los genocidios cometidos, sobre todo el de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, se paró en la tribuna del Congreso de la Unión. Todavía acudían los presidentes al Congreso de la Unión, que era mayoritariamente o totalmente priista, dependiendo de la época, y dijo como su epitafio, ya como para terminar su sexenio: al pueblo de México, que es mi origen, que ha sido mi razón, mi guía y mi aliento, con la conciencia tranquila puedo decirle: misión cumplida. Y luego agregó en medio de una ovación atronadora: sereno me someto a su juicio inapelable. Así terminó su sexto informe de gobierno. Pues bien, Andrés Manuel va en el tercero, y aunque dice que está seguro de que la gente va a votar por él, es decir, porque se quede en el gobierno en los últimos días de marzo del próximo año, es decir, cuando ya le falten 2 años y medio en el gobierno, dice que pues él puede confiar en que ya nadie podrá decir que fue electo por 6 años como pretexto para quedarse en el poder. Pero además empieza a despedirse y dice que aunque está seguro de que la gente va a votar para que continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 24, falta lo que diga la ciencia y el creador. Esa frase la repitió el 1 de septiembre ante el gabinete. Por cierto, yo quisiera preguntarle a Gerardo Fernández Noroña, que tan indignado andaba en el último informe de Peña porque no le permitían el acceso al informe último de este personaje, y armó un escándalo y insultó incluso a sus compañeros de partido, Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, que iban en representación de la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente, que los jaloneó incluso. ¿Por qué ahora no hizo tanto ruido? ¿Será por la pandemia? ¿O está enfermo de veras de COVID? ¿O será que para él el compañero presidente, como le llama, y si así llamaba, por cierto, el Baester Zuno de Echeverría a su marido, compañero presidente, o sea que también en los años 70, 71, 76, comenzaron a utilizar las fórmulas que hoy le dedican a Andrés Manuel López Obrador? Pero el caso es que pues empieza él a meter ahí la idea de que puede irse ya tranquilo, porque lo logrado en este periodo me podría dejar, dice textualmente, podría dejar que yo abandonara la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia. Es decir, ya se puede ir, porque ya lo realizado en estos 3 años es suficiente para salvar el hilo de la historia. Pero además, y ahí el recuerdo de Díaz Ordaz, dice textualmente: falta lo que diga la ciencia y el creador. Repito,
Pero si tengo suerte y termino mi mandato, si tengo suerte, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente. Cuando esté entregando la banda presidencial, ya se adelanta a los tiempos, podré exclamar a los cuatro vientos la expresión: misión cumplida. Esto es exactamente, pues, sin un plagio, algo muy parecido a lo que ocurrió 51 años atrás. Y si uno repasa todo este librito, que no es más que una repetición de lo que ha abundado en las famosas mañaneras y en lo que ha dicho en sus 10 informes según su conteo personal y en los 3 informes constitucionales, él agrega que cuando era opositor caminaba por todos los senderos y se daba cuenta de que eran mayores las posibilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia. Es decir, ¿esto será como un aval a sus predecesores? Piénsenlo. Luego empieza a hablar del pillaje neoliberal y habla también de que se comprobó que los legisladores de los partidos de la supuesta oposición recibieron sobornos para aprovechar y para aprobar la denominada reforma energética. Esto es lo que formula la acusación contra Ricardo Anaya, pero solamente hablan de Ricardo Anaya, no de los demás sobornos, porque aquí está en plural. Esto quiere decir que no bastaba con un voto para lograr esa reforma energética del peñismo, según la teoría del señor López Obrador, sino que varios legisladores debieron haberse prestado a este soborno supuesto para aprobar la reforma energética. Entonces, ¿por qué solo se persigue al adversario, a aquel que durante el debate fue ofendido y humillado por el propio López Obrador al llamarlo, ¿cómo le dijo? Riquín Canallín? Me parece que hasta sí fue una expresión ofensiva y no le contestó el señor Anaya, pero ahora está muy echado para adelante y muy con ganas de decirle al presidente algunas cosas que no le dijo en el debate. Pero hay algo que le quiero agradecer profundamente a Andrés Manuel. Dijo y dice en el libro: lo nuestro no es gatopardismo. Gracias, presidente. Ya sé que a usted le gusta promocionar su libro, que lo ha mencionado en las mañaneras, que lo mencionó incluso en el informe presidencial, sin banda, por cierto, sin banda tricolor, como si se avergonzara de portarla, por alguna razón que no conozco. Pero le agradezco esta cita al gatopardismo, porque mi libro precisamente es lo contrario de lo que usted dice. Mi libro último, el más reciente, se llama El gato pardo de Andrés. Entonces me está respondiendo a mí. Gracias por esa deferencia. Él dice que no hay gatopardismo en su gobierno. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual o peor. Yo creo que en este caso para seguir peor. Usted dirá que no hay gatopardismo, pero si lo dice es porque está consciente de que muchos pensamos que sí lo hay. Y por sus actos, por la inercia de su gobierno, está claro que las cosas de la Cuarta Transformación no han cambiado gran cosa. Y podemos seguir hablando y hablando de que durante todo este tiempo el presidente ha culpado al pasado de los grandes agravios que ha tenido nuestro país. Habla de la eliminación de los 187 fideicomisos que le permitieron ahorrar nada más y nada menos que 126,000 millones de pesos. Pero luego dice que no ha habido suficiente capital para salir de la crisis económica. Él habla de que va a haber una alza, un crecimiento del 6% en 2021. Presidente, haga bien las cuentas porque ya pasaron 8 meses, faltan 4, y no creo que en estos 4 meses se pueda producir un boom tan grande para lograr el 6% de crecimiento cuando estamos por abajo del cero todavía. Y esto es algo que usted no puede negar.
Y esto es algo en lo que le están mintiendo los mexicanos, como le mintió usted ayer diciendo y hablando de los récords históricos que no se pueden sostener, como por ejemplo el famoso récord histórico sobre las remesas, que son, para cualquier presidente que se diga demócrata, una verdadera vergüenza, ¿sí? Una afrenta para los mexicanos, porque esto significa que está en boga la economía de la pobreza, la de aquellos que tienen que salir de su país porque no encuentran oportunidades de empleo en el propio, y que tienen que irse, porque de otra manera no podrían sostener a sus familias, y de otra manera sus familias morirían de hambre, porque usted presume que no hay desabasto de alimentos, gracias a las remesas, gracias a lo que van y obtienen los pobres indocumentados, y digo pobres no como un calificativo despectivo, sino porque me da absoluta angustia el saber por lo que tienen que cruzar para llegar a ser útiles con su mano de obra en otro país. Y luego se puso usted a hablar en el libro y en el informe de las refinerías, de que ha usted invertido, bueno, su gobierno, 33.581 millones de pesos en sacar adelante las refinerías, en tratar de que produzcan aproximadamente un 38% más. Este es un dato que usted da y que no está corroborado, pero lo cierto es que lo que le importa es que camine la famosa refinería de Dos Bocas allá en Paraíso, Tabasco, que pues es un lugar paradisiaco, sí, pero no para hacer refinerías. Ya vemos cómo constantemente se inunda la refinería de Marras y se han tenido que gastar un 150% más del presupuesto previsto para esta magna obra que, junto con el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, siguen siendo el argumento central de sus realizaciones como presidente a todo lo largo de esta primera mitad de su gobierno. Presidente, ya hable de otra obra, ya diga por lo menos que ha hecho usted un esfuerzo tan grande que ya tiene Sinaloa, la sierra de Sinaloa, desde Badiraguato, la cuna de los grandes narcotraficantes, mejores carreteras para que los narcos accedan desde el mar al norte, a los Estados Unidos, en donde elementos de la CIA, la DEA, la NSA, el FBI puedan tener su mochadita cuando pasan por las aduanas y no son capturados los trailers cargados de droga. En fin, presidente, leí todo el libro y no encontré ninguna novedad respecto a lo que dijo usted el pasado 1 de septiembre, hace 2 días. No encuentro absolutamente nada nuevo. Repitió usted su código de ética personal con frases tan redundantes como esta. Fíjense nada más qué bonito habla el presidente cuando se trata de pontificar. Habla de la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Ninguna de las 3 cosas ha podido usted aportar a su administración. Y habla también, cómo no, de la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad. Claro que sí. Eso es lo que debemos exigirle a usted. Que haya paz absolutamente en nuestro país, porque si no, no estamos siendo libres. ¿Y qué dice usted del amor? El amor al prójimo es la esencia del humanismo. Porque en el libro habla usted de que se le ha tachado de comunista desde sus tiempos juveniles, de aquellos en que usted estaba incursionando en el PRI, y que no es usted comunista, que usted practica una doctrina distinta, que es el humanismo. Pero inmediatamente cita a usted a Karl Marx para justificar sus andanzas políticas. Señor, yo creo que le voy a pedir que me devuelva a usted mi dinero, porque el libro que compré al módico precio de 250 pesos no vale ni la portada, en donde además aparece usted en una fotografía con el bastón de mando de los pueblos indígenas. No se burle más de los pobres, presidente.
Cuando menos es eso. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.